Hay historias que atravesaron siglos. Historias que cambiaron de idioma, de tierra y de tiempo. Y que, aún así, siguen hablando de nosotros. Hoy, en Clásicos en Cuento, te voy a contar una de las más grandes de la literatura universal. Esta es la historia de Frankenstein y la criatura que pidió ser amada. Víctor Frankenstein era un joven brillante. Desde chico había sentido fascinación por los grandes misterios de la vida. Quería entender cómo nace un ser humano, cómo funciona el cuerpo, y, sobre todo, cómo podría evitarse la muerte. Mientras otros estudiaban para aprobar exámenes, Víctor estudiaba con una obsesión cada vez más intensa. Pasaba horas encerrado en laboratorios, rodeado de libros, instrumentos y restos anatómicos. No buscaba simplemente conocimiento, buscaba poder. Y un día creyó haber encontrado la respuesta. Después de meses de trabajo secreto, logró unir distintas partes de cuerpos muertos y darles vida. Sí, vida. Ante sus ojos, aquella figura enorme empezó a moverse. Respiró. Abrió los ojos. Existía. Pero en ese mismo instante, cuando su sueño se hizo realidad, Víctor sintió horror. Lo que había imaginado como una obra grandiosa era, en la realidad, una criatura desproporcionada, extraña, aterradora. No vio un milagro, vio un monstruo, y huyó. La criatura había llegado al mundo sola, sin nombre, sin guía, sin una palabra de cariño. Al principio no entendía nada, ni el frío, ni el hambre, ni el miedo, ni por qué todos escapaban al verla. Se escondió en bosques y campos. Observó a los humanos desde lejos. Aprendió a hablar escuchando conversaciones ajenas. Aprendió a leer. Aprendió a pensar. Y, sobre todo, aprendió a sentir. Descubrió que deseaba lo mismo que cualquiera. Compañía, afecto, un lugar en el mundo. Pero cada vez que se acercaba a alguien, recibía gritos, golpes o rechazo. La criatura no había nacido malvada. Se fue llenando de dolor. Con el tiempo entendió quién era su creador. Y fue a buscarlo. Cuando finalmente se encontró con Víctor, no le pidió venganza de inmediato. Le pidió algo mucho más humano. Le dijo: estoy solo. Todos me odian por mi aspecto. Créame una compañera. Alguien como yo. Y me iré para siempre. Era un pedido desesperado. No quería dominar el mundo. No quería riquezas. Quería no estar solo. Víctor aceptó. Pero mientras avanzaba en ese segundo experimento, se llenó de dudas. Temió crear otra criatura. Temió que naciera una nueva especie. Temió perder el control otra vez. Y destruyó su trabajo. Para la criatura, eso fue la confirmación final. Su creador no solo le había dado la vida, también le negaba la única posibilidad de consuelo. Entonces llegó la tragedia. La criatura empezó a castigar a Víctor atacando todo lo que él amaba. Murieron personas inocentes. Murió la alegría. Murió la paz. Y así comenzó una persecución feroz. Víctor quiso destruir a la criatura. La criatura quiso arrastrar a Víctor a su mismo infierno. Uno perseguía al otro, y al mismo tiempo parecían reflejarse. Porque, en el fondo, Frankenstein ya no contaba solo la historia de un monstruo. Contaba la historia de un hombre que quiso jugar a ser Dios, sin hacerse cargo de las consecuencias. La persecución los llevó cada vez más lejos, hasta regiones heladas, desoladas, extremas. Allí, agotado por la obsesión, el miedo y la culpa, Víctor Frankenstein murió. Y poco después, la criatura apareció junto a su cuerpo. No llegó festejando. No llegó triunfante. Lloró. Lloró porque odiaba a su creador, pero también porque era lo único parecido a un padre que había tenido. Lloró porque había hecho cosas terribles. Y ya no había marcha atrás. Lloró porque entendió que su historia, desde el principio, había sido una condena. Entonces anunció que desaparecería en el hielo, que pondría fin a su vida. Y se fue, solo, hacia la oscuridad. Y así termina la historia de Frankenstein. Un clásico que nos recuerda que no alcanza con crear. También hay que cuidar, responder y hacerse cargo. Porque a veces, los verdaderos monstruos no nacen, se forman en el abandono. Esto fue Clásicos en Cuento. Nos vemos en la próxima historia.